Muy buenas a todos, señores, y bienvenidos un día más a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar hablando de una estrategia muy potente y que puede resultar siendo muy rentable en operaciones de swing trading, operaciones que se van a dejar abiertas durante 2, 3 días, 4, 5 días máximo, normalmente terminan siendo operadas con velas de 1 hora, de 4 horas y en el marco diario. Así que vamos a revisar puntualmente cómo, vamos a hacer un análisis de lo que puede funcionar durante el transcurso de esta semana, específicamente que estamos compartiendo esto y cómo podríamos tomar entradas con la utilización de esa estrategia. Entonces, les voy a compartir pantalla y vamos a entrar directamente en materia, señores. Bueno, vamos a quitar esto por aquí. Lo primero que quiero que analicemos es la forma en la que vamos a generar nuestra hipótesis. Lo primero que vamos a hacer es tomar el marco de referencia del marco diario para ubicarnos en dónde estamos dentro del mercado. ¿Qué vamos a tener en cuenta entonces? Vamos a quitar esto de aquí un momento. Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta es dónde estamos ubicados puntualmente en el marco diario del activo que estemos analizando, no importa cuál sea. Voy a utilizar el ejemplo del libro australiano para que se den cuenta de la forma en la que más o menos funciona el paso a paso de la estrategia. Lo primero entonces es revisar que en el marco diario estamos ubicados en una zona en la que el precio tenía este order block anterior, o sea, esta vela azul que está aquí del marco diario, como una zona de referencia en la que podría haber eventualmente reaccionado. Miren que el precio viene desde aquí atrás con una tendencia al alza, es un movimiento alcista, nos deja identificar unos mínimos anteriores, nos deja identificar unos altos más altos, unos puntos máximos más altos, y en esa estructura el precio tenía una estructura alcista. Pero después de este movimiento en caída, el precio me da un mínimo más bajo que este anterior, lo cual ya me puede indicar la posibilidad de un cambio de tendencia, es decir, de que la estructura eventualmente puede estar cambiando para tomar la dirección contraria en la que venía. Como en este caso venía en una tendencia alcista, pues lo que podemos esperar eventualmente es un cambio en una tendencia bajista. No vamos a tomar entradas en el marco diario, cuidado con esto, y quiero que quede muy claro lo que vamos a hablar al respecto. El marco diario es para analizar, para ubicarnos dónde estamos parados, exactamente en qué punto estamos ubicados todos. A partir de ese punto, entonces, vamos a venir al marco de 4 horas. Como ya vinimos al marco diario, miren cómo el precio vino hasta ese nivel y efectivamente aquí, después del cierre de la vela diaria, el precio termina manipulando por encima de estos niveles. Es decir, teníamos un punto alto aquí, otro punto alto aquí, el precio tenía esa referencia, el precio entró, recogió una serie de órdenes y volvió a cerrar por dentro de esa zona. Una vez cierra por dentro, entonces empezamos a buscar confirmaciones en marcos más pequeños. ¿Qué marcos van a ser nuestros marcos de referencia para tomar entradas? Marcos de 4 horas y marcos de 1 hora. En el marco de 4 horas, ¿qué nos encontramos? Y aquí es donde empieza a parecer interesante la situación. En este contexto, entonces, vamos a quitar este time zone, que esto es para operaciones de Nueva York. Tenemos un espacio en el cual el precio nos puede generar situaciones interesantes. Marcamos nuestro mínimo anterior, que va a ser nuestro primer objetivo en esta entrada. Y luego vamos a marcar zonas en marcos de 1 hora que nos permitan tomar entradas según la estructura. Es decir, en el marco diario yo ya me ubiqué que tengo la posibilidad de que el precio se esté girando después de haber cerrado por dentro de esta zona. Después de saber eso, entonces, en el marco de 4 horas voy a ubicar mi dirección. Como ya sé que voy hacia abajo, mi primer objetivo es este de aquí. Y lo que voy a utilizar en un tercer momento es el marco de 1 hora para intentar buscar estructuras bajistas que me confirmen este movimiento de puntos altos cada vez más bajos y puntos bajos cada vez más bajos para poderme aprovechar en un retroceso de estos y tomar algún tipo de entrada. Entonces, una vez dicho esto, bajamos al marco de 1 hora y aquí nos vamos a empezar a dar cuenta cómo la estructura fue cambiando en diferentes momentos. Primer situación, mire que aquí el precio arranca ese movimiento de rechazo, me crea un máximo, luego me crea un mínimo más bajo, tiene un retroceso y miren hasta dónde, hasta el order block del mínimo anterior. Aquí tenemos otro bajo que intenta ser más bajo, pero no lo logra, ¿sí se dan cuenta? Y cuando rompen este movimiento nuevo, aquí me crea un order block nuevo. El precio viene a buscarnos este order block, aquí toma ese order block, que es esta zona que está aquí, y a partir de ese order block, miren el movimiento cómo empieza a moverse. ¿Se dan cuenta? Otra vez el movimiento, 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos dentro de una tendencia bajista, puntos bajos dentro de una tendencia bajista. Obviamente esto es como se ve en los libros, pero eso no quiere decir que se vea así siempre en la realidad. En esta lógica entonces, este es mi order block. Después de ese order block, el movimiento arranca un movimiento de caída. ¿Cuál es nuestro primer objetivo? Este de aquí. Obviamente esto ya no es una entrada para tomarla en este momento, pero nos sirve como material de estudio para que vayamos viendo la forma en la que se desarrolla. Hay personas que toman entradas
en este tipo de estrategias de swing trading con mucho más ratio de recorrido, es decir, que esperan que el precio tenga, por ejemplo, el movimiento de este movimiento diario. Perdón, voy a borrar esto de aquí y que venga a buscar literalmente movimientos por aquí abajo. ¿Todo este movimiento se puede conseguir? Sí, pero, y aquí es donde vienen los grandes peros de la situación. El primer escenario o el primer elemento, si usted tiene capital propio, perfecto. Tenga en cuenta que va a tener que aguantar, va a tener que soportar su entrada abierta durante mucho tiempo. Cada una de estas velas que estamos viendo aquí es una vela de un día entero de negociación. Una semana de negociación tiene 5 días de negociación, con lo cual o el precio le hace todo este movimiento en 5 velas, o si no, usted se va a quedar corto en el proceso y le va a tocar dejar abierta la operación durante el fin de semana. Esa es una advertencia. La segunda advertencia es, si usted está operando en una cuenta de fondeo, tenga cuidado porque algunas cuentas, por ejemplo, las cuentas de FTMO, no permiten, si no es una cuenta específica de swing trading, sino que es una cuenta normal, no permiten mantener operaciones abiertas los fines de semana. Y algunos activos tienen restricciones de noticias para operar cuando la noticia es demasiado impactante para el mercado. Entonces, una vez usted haya repasado esas advertencias, tenga en cuenta que este tipo de estrategia puede o no ser la estrategia para usted, dependiendo del tipo de cuenta que tenga y la forma de operativa que usted necesite que le dé resultados. Si usted tiene una cuenta, por ejemplo, de un challenge, es muy difícil pasar un challenge con este tipo de estrategias, porque esto implica tomar 2 o 3 entradas en toda la semana y esperar a que se desarrollen 2, 3, 4, 5 días sin saber si tuviste razón o no en la hipótesis. Vamos a revisar ahora algunas posibilidades que nos puede estar ofreciendo este tipo de entradas. El neozelandés versus el dólar canadiense. Miren cómo tenemos una estructura claramente bajista en el marco diario. Tenemos mínimos, mínimos. Aquí es donde usted empieza a analizar. Ejemplo, aquí hay un espacio gigante entre esta zona y esta última zona de aquí. Aquí hay un imbalance gigantesco, enorme, que el precio debería venir a llenar, pero se va a demorar mucho en llegar a ese nivel. Se va a demorar 2, 3, 4 velas en llegar a esa zona. De aquí a que llegue a esa zona, pues se le ha acabado la semana de operativa, entonces es muy difícil encontrar posibilidades aquí. Cuando llegue a esa zona, ahí sí tenemos opciones y podemos tener posibilidades de tomar entradas dentro de eso. El dólar versus el dólar canadiense. Miren este movimiento bajista atractivo. El precio viene hasta unos niveles que en el marco diario son interesantes. Mire otra vez lo mismo que les he dicho antes. Vamos a tomar en cuenta esos niveles que el precio antes tuvo la capacidad de venir a buscar. Mire esta zona de aquí cómo se vuelve interesante también. Mire esta zona de aquí cómo tener un alto que el precio vino y se llevó con tranquilidad. Sí, todos esos niveles, que obviamente ahora lo hacemos al ojo, pero todos esos niveles se vuelven interesantes por la forma que tiene el precio de ir generando ese movimiento, digámoslo de esa forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez en el marco diario, vamos a identificar el movimiento. El movimiento es todo esto que está aquí. Podemos tener un retroceso y una caída, por supuesto, pero vamos a buscar ese movimiento, ese vacío, donde termina. Miren esta estructura, estos mínimos que están aquí. Este order block de aquí, después de haber roto ese movimiento, puede servirnos como un movimiento de venir a buscar esta zona y a partir de ahí venir a tener un tipo de caída. ¿Listo? Todavía no estamos en ese nivel, entonces no me interesa ir a revisar el 4 horas y en 1 hora. ¿Por qué? Y ojo que esta es otra advertencia. Los puede confundir. Si usted viene a 4 horas, usted tiene una tendencia bajista en el marco diario. Usted en 4 horas tiene una tendencia bajista, pero que aquí ha sido roto. Aquí tenemos un alto que ahora es más alto que este. ¿Qué le va a pasar? Que puede que usted caiga a trampa buscando esto y esto. Puede pasar, por supuesto, tenemos mucho espacio, pero las probabilidades son de caída, son en movimientos bajistas. Dólar versus el yen japonés. Tenemos una situación bastante similar. En el marco de 4 horas no tenemos mucha información. Si usted viene al marco de 1 hora, mire cómo se va dando, se va encontrando posibilidades según las zonas que usted vaya buscando. Esto sencillamente, señores, les estoy mostrando la forma de estudiarlo. No quiere decir que todo esto vamos a abrir entradas a todas estas cosas a diestra y siniestra como si no hubiera momentos. No, es sencillamente para que vayamos estudiando. Miren cómo el precio aquí entra, es rechazado y vuelve y se mete y termina cerrando por encima de esta zona y pareciera que tenemos un movimiento alcista. Vamos a ver cómo se comporta. Esta zona de aquí se vuelve importante porque miren que el precio viene, la toca, arriba, la retestea. Vamos a ver si el precio es capaz de volver a subir hasta acá. Vamos a ir a buscar el oro. El oro tiene un movimiento que también podría ser atractivo. Miren que ahorita mismo lo está negando, por ejemplo. Esta era una hipótesis que teníamos, que hice ayer en un video de Telegram. Pero tengan en cuenta el movimiento. Video, perdón. Estructura en 4 horas. Miren que el precio es
Voy a quitar esto para que lo veamos más claro. Es bastante bajista, el movimiento del precio es bastante bajista. Tenemos una línea de tendencia bajista en el marco diario. Último movimiento que tenemos aquí de rompimiento es este de aquí, pero miren el order block anterior donde me queda de grande. El order block justo donde se inicia este movimiento, miren cómo queda de grande. Este order block, no cuento este porque este ya fue testeado aquí. Este order block de aquí atrás encierra ese order block anterior. Entonces vamos a tener en cuenta este order block de aquí. ¿Cuál es el problema o qué es lo que pasa, digamos, en términos negativos? Que necesito un cambio de estructura en marcos menores para poder tomar una entrada. ¿Ven? Entonces, es la misma estructura, el movimiento bajista, en este caso, marco de 4 horas, tenemos el order block ubicado, tenemos la dirección ubicada. ¿Qué necesitamos ahora? La entrada. La entrada aparece, siempre que hay dirección, la entrada aparece, pero tenemos que esperar una confirmación. Aquí todavía no tengo cambio de estructura en marco de 1 hora. Esta podría haber sido una posibilidad aquí fallida, que se hubiera ido un stop en caso de que hubiésemos tomado una entrada ahí, pero aquí todavía no tenemos un cambio de estructura. Miren cómo el precio todavía aquí mantiene una tendencia alcista que sigue siendo bastante evidente. Cuando el precio venga a estos niveles, tengan cuidado porque puede ser que rebote y el precio vuelva a arrancar al alza. Entonces hay que esperar que rompa la línea. Cuando rompa la línea, entonces sí buscamos estructura y vendemos. Antes no nos interesa tomar entrada. Dólar australiano sobre el dólar estadounidense. Miren cómo estamos en una zona interesante. Otra vez lo mismo. Marco de 4 horas, muy importante. Una caída supremamente poderosa y potente. Tenemos un espacio bastante claro hasta final aquí de este movimiento. O sea, todavía tenemos espacio entre esta zona y esa zona de allí para venir a buscar movimientos. Estamos en un order block importante. Este order block se vuelve muy atractivo. Estamos en un 61, un 78% del Fibonacci. Casi que uno diría, podíamos tomar la entrada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tomamos entrada? Porque todavía no tengo cambio de estructura en marcos de 1 hora. Miren, miren esto cómo está. Es decir, y vuelvo y les repito, marco diario para observar, marco de 4 horas para buscar order block y dirección y marco de 1 hora para tomar entrada. ¿Listo? Entrada. Vamos a ponerla así. Dibujo horroroso, ya lo sé, pero para que me entiendan. Diario para observar, 4 horas para el order block y dirección y marco de 1 hora para tomar la entrada. ¿Qué necesitamos en cada uno de ellos? Cambios en la estructura. Miren este movimiento cómo mantiene todavía. Necesitamos esto, esto y aquí sí podemos vender. Vamos a buscar por acá. Miren este donde está, australiano franco suizo, 4 horas, el precio viene al order block, el order block parece estar siendo respetado y el movimiento puede tener un potencial bajista. Miren el ejemplo que les da ahora con el tema de las cuentas, por ejemplo, de FTMO que tienen restricción. Yo no puedo operar estas noticias porque está prohibido. O sea, si lo hago, pierdo mi cuenta. Es como una violación a mi acuerdo con FTMO. Entonces, yo no puedo operar esta noticia, no puedo operar esta entrada a menos que decida, y esto es una cosa muy personal, dejarla sin stop y sin profit. Porque ¿qué es lo que te sanciona FTMO? Que se active una orden, ya sea de venta, de compra, de stop, de buy limit, de stop, de buy stop, de lo que sea. Cualquier tipo de orden no puede ser abierta 2 minutos antes hasta 2 minutos después de la publicación de la noticia. Si la noticia sale a la 1, a las 12:58 hasta la 1:02, usted no puede abrir, cerrar, ni permitir que le toque un stop, ni permitir que le toque un profit, nada, absolutamente nada. No puede hacer nada con la operación, porque si lo hace, lo pueden sancionar incluso quitándole la cuenta. Entonces, es un riesgo demasiado grande porque yo no sé qué pueda pasar. Imagínense que yo pongo el stop por acá y digo, no, yo no creo que la noticia vaya a ser que se mueva hasta allá. Y sale la noticia y a los 30 segundos, ¡pum!, el movimiento hace esto. Entonces, tomar ese tipo de riesgo es innecesario, no necesitamos hacerlo y para no tomar ese tipo de cosas, pues es mejor no meterse en ese tipo de situaciones. Entonces, ténganlo en cuenta a la hora de querer operar ese tipo de cosas. Euro versus el dólar neozelandés. Miren este movimiento alcista tan potente que termina sacando todo este pocotón de mínimos que teníamos aquí. Nos deja un order block muy atractivo en marco de 4 horas y aquí ya tenemos una posibilidad de entrada. Sin embargo, ojo que estamos en 4 horas. En el marco de 1 hora todavía tenemos una estructura bajista. ¿Qué estamos esperando entonces? Miren, el precio aquí tiene unos máximos anteriores muy atractivos, muy interesantes. Estos mínimos ya no son más bajos. ¿Qué sería lo ideal, lo mejor? Que el precio rompa al alza, nos dé un retroceso y buscamos el movimiento en compra. Esta, por ejemplo, me interesa, es muy factible que no se dé esta semana. Vamos a poner aquí y les voy a mostrar lo siguiente. Como yo no me voy a quedar observando esto toda la semana, pues lo que vamos a poner aquí es
esta liniecita y le vamos a poner que en el marco de 4 horas, perdón, en el marco de 1 hora, disculpen, TradingView nos avise por una alerta. Le ponemos una vez por cierre en un cruce ascendente, es decir, cuando la vela cruce hacia arriba de esa línea y cierre por arriba de esa línea, nos avise. Vamos a ponerle aquí posible entrada. Entonces, cuando llegue TradingView, haga este movimiento, la vela cierre por fuera de esa zona, TradingView nos va a mandar una alertita diciéndonos hay una posibilidad de entrada. Eurodólar en marco diario también tiene una posibilidad de venta. Lo que pasa es que, repito, perdón, en marco diario, en marco de 1 hora, tienen que ser conscientes de que el movimiento se va a demorar, se va a tardar, no se va a ejecutar en 5, 6, 7, 8 minutos. ¿Por qué tiene una posibilidad de venta? Miren el marco de 1 hora, miren el cambio en la estructura, la búsqueda del order block. Aquí hay un nuevo cambio de estructura. Este movimiento de aquí rechaza otra vez esta zona. Es muy interesante lo que puede venir a pasar con la gran probabilidad de que venga a suceder algo así. Como ya tenemos todo eso en H1, pues lo que podríamos hacer es vender. ¿Por qué no vendo? Uno, porque yo utilizo eurodólar específicamente solo para hacer scalping. Nada más que eso. Solamente para hacerle operaciones de scalping. Entonces, mañana tenemos un día festivo en Estados Unidos. Mañana no habrá operación sobre el eurodólar en scalping. Yo por lo menos no lo haré porque no hay liquidez dentro del mercado. Esos días suelen ser bastante feos, a mi manera de verlo. Pero ¿qué puede terminar sucediendo? Que desde esta zona el precio tenga un movimiento, más o menos, supongamos que entramos aquí, el stop un poco por encima de ese order block y vamos a buscar mínimamente los mínimos del movimiento de la estructura. Pero miren que aquí tenemos dos mínimos que son bastante parecidos. Este ya fue más pequeño que este, yo buscaría un poco más, un 3-1, un 2,99-1 más o menos. Estaría bastante interesante. Algo así sería lo que podríamos buscar. Libra neozelandés tiene un movimiento similar. Miren el movimiento alcista muy atractivo. Este está muy parecido al euro neozelandés que vimos antes, el que estaba acá arriba. Movimiento agresivo al alza que deja o rompe estos máximos anteriores. El precio viene al order block. Aquí ya está en una zona interesante, pero debemos esperar entonces el cambio de estructura en H1. En H1 todavía el precio mantiene una estructura bajista. Miren cómo sigue teniendo bajos cada vez más bajos. Yo quiero que se den cuenta es a ojo el movimiento. Miren que el precio aquí, por ejemplo, que intentó subir, no subió, se quedó igual. Esta línea está recta y el movimiento es bajista. Y el precio aquí arranca movimiento bajista, crea un order block bajista, bajista, bajista. Aquí está intentando hacerlo, pero nada nos dice que esto debe cerrar así. Y aún si cierra así, todavía no es alcista. Tiene que cerrar por encima, cerrar por aquí afuera, buscar un retroceso y ahí sí buscar un movimiento de compra. Ojo que todo esto que les estoy diciendo no es una garantía. Puede ser que suceda, es una posibilidad. ¿Qué tengo yo abierto en esta estrategia de swing trading? Neozelandés dólar en venta, misma, digamos, observación, movimiento bajista en el precio, bajo, más bajo que el anterior, el precio viene a reaccionar en order block, el precio arranca este movimiento bajista, en marcos de 4 horas el precio ya tuvo un rompimiento bajista, vino a buscar este movimiento a este order block de H4, y si vamos al marco de 1 hora, nos podemos dar cuenta que el precio ya tuvo su retroceso y su movimiento. Estamos buscando entonces la caída desde esta zona. Libra versus el dólar canadiense, un movimiento alcista bastante interesante. Miren cómo utiliza esta zona aquí importante como de estructura, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver si es capaz de arrancar el movimiento al alza. Esto en 4 horas, miren cómo se ve. El precio arranca el movimiento alcista, busca movimiento, se queda en el order block, arranca otro movimiento, utiliza otra vez la misma zona y esperamos que el precio tenga la capacidad de continuar subiendo. Y el dólar franco en compra, la misma situación, movimiento en marco de 1 hora. Miren cómo los altos aquí son cada vez más altos. Yo quiero que se vayan dando cuenta un poco de la estructura, cómo funciona. Alto, alto, alto. ¿Qué esperamos? Que el precio sea capaz desde esta zona de venir a crearnos un alto mayor todavía, para venir a buscar estos niveles de aquí y ya siendo muy exagerados estos niveles de acá arriba. ¿Por qué digo muy exagerados? Porque, repito, es algo que se puede tomar mucho tiempo. Puede llegar a hacerlo, sí, pero se va a demorar mucho tiempo. En 4 horas tenemos claro eso. Y en H1, miren cómo el precio ya rompió esa estructura, viene a buscar este nivel de este order block y el precio parece querer arrancar desde ahí. Vamos a ver si es capaz de continuar ese movimiento hasta allá. Señores, espero de corazón, como siempre les digo, que este tipo de información les sea de utilidad, les ayude, ya sea a mejorar su análisis, a hacerlo de una forma mejor o que les dé mayores resultados, a perfeccionar su trading de la forma en la que lo esté haciendo. No tome esto como que, ya me enseñaron algo y entonces voy a hacer esto sin siquiera reflexionarlo.
Mírelo, evalúelo, pruébelo, dése cuenta si de verdad le funciona, si al estilo de trading o la forma de vida que usted quiere llevar con el trading le es aceptable hacer ese tipo de formación, de ese tipo de análisis y de tomar esas entradas que se van a tomar ese tiempo en desarrollarse, o si definitivamente pues no le sirven y no le van a funcionar. Les mando un enorme abrazo, que tengan un excelente resto de día. Por favor, si no se han suscrito, suscríbanse en el botoncito rojo que tienen en la parte de aquí abajo. Déjennos cualquier comentario, pregunta, duda, que con todo el interés y el gusto del mundo intentaré responder lo que esté a mi alcance. Un enorme abrazo, señores, que tengan un excelente resto de día. Chao, chao.